Audiolibro El sol de mi voluntad, Luisa Picareta, por María Rosario del Genio, Librería Editorial Vaticana. Traducido por Luis Antonio Gallo. Capítulo 9. Las primeras publicaciones de los escritos. Corato en los primeros decenios de 1900. En Corato, en esos años, cobra fuerza el Partido Socialista. Con el avanzar del movimiento socialista se difunde también un feroz anticlericalismo. Por el diálogo ininterrumpido con el señor, Luisa sabe que los socialistas han concertado entre ellos poner en blanco sus ataques a la Iglesia. En aquellos años Italia se caracteriza por grandes flujos migratorios. Se llega al primer conflicto mundial. Son muchas las madres y las esposas que esperan con angustia noticias sobre sus propios seres queridos y encuentran ayuda y sostén en las palabras de Luisa. En el entretanto, también en Corato se difunde la epidemia que afecta a toda Europa, y es aún hoy recordada como la española, así llamada por haber partido la península ibérica. En el mes de octubre de 1918, cuando la epidemia llega en Corato a su punto culminante, Luisa le pide a Jesús que se aplaque, porque siente por todas partes el llanto, el dolor. Al volver más drástica la situación, y más dramática la situación, en Corato se verifica el grave desastre hidrológico de 1922. Las casas, las iglesias y las residencias son puestas en peligro por las aguas subterráneas, que penetran en los estratos del subsuelo y roen en sus bases las construcciones. Cerca de la mitad de los edificios de la ciudad queda seriamente comprometida, y un cuarto de estos se pierde irreparablemente. Los derrumbes casi todos en el centro de la ciudad, en la parte más antigua y más poblada, donde vive también Luisa. Ya en una carta del 5 de mayo de 1922 al canónigo Aníbal María di Francia, describe la situación de Corato en su estado verdaderamente triste. Una tercera parte del pueblo está en peligro e inhabitable, y cada día el flagelo se extiende. Para ella, con todo, las causas de estos tristes tiempos deben atribuirse al indiferentismo religioso de parte de todas las clases sociales, religiosas y seculares. Eso hace temer que el Señor, aunque invocado, no tenga ya piedad. Parece que quisiera eliminar lo que es la tierra para hacernos recordar que existe el cielo. Entretanto, hasta ese momento no se registran víctimas y desgracias, pero hay que orar para que se venga la gloria de Dios. En cuanto a la propuesta llegada a través de un telegrama del padre Aníbal y a una carta expresa de la Madre Superiora del Instituto de las Hermanas del Divino Celo, de Trani de transferirse con su carroza a su instituto, Luisa agradece la atención, pero le informa que la casa donde vive, aún estando en peligro, ha sido sometida a las debidas reparaciones. No se sabe con todo si resistirá. Luisa espera que el buen Jesús quiera mantenerla, de lo contrario aceptará su habitación siempre que el antes mismo Aníbal María de Francia venga personalmente a la Puglia y pueda hablar de viva voz con él para conocer la voluntad del Señor. San Aníbal María de Francia y Luisa. Luisa conoce al padre Aníbal María de Francia en torno de 1910. Pero ¿quién es este sacerdote aparecido casi de improviso en la vida de Luisa? Que oye decir a Jesús que el padre Aníbal será el primer apóstol del fiat divino y anunciador del mismo. Este sacerdote, cuya vida estará entrelazada con la suya hasta su muerte, acontecida el 1 de junio de 1927. El padre Aníbal María de Francia en 1910 es conocido como el fundador de las Hijas del Divino Celo y de los rogacionistas. Nace el 5 de julio de 1851 en Mesina. Después del terrible terremoto de 1908 que echa por tierra Mesina, el padre Aníbal pide asilo a los obispos de Apulia. Responden positivamente los de Oria, Brindisi y Trani. Monseñor Francisco Pablo Carrano, cuando era obispo de El Aquila, había ya conocido al padre Aníbal y estimaba su obra. Cuando llegó a Trani, le propuso instituir en la ciudad una moderna congregación, dedicada a la educación y a la formación de la juventud. A tal fin el obispo adquirió el Palacio Carcano, cerca del Palacio Arzobispal, para acoger al orfanato femenino antoniano que será inaugurado el 2 de abril de 1910. A la realización de la obra contribuyeron la Superiora General de las Hijas del Divino Celo, la Madre M. Nazarena Majone y el Padre Patalión Palma, infatigable colaborador del Padre Di Francia. También Luisa contribuyó de manera anónima a la realización de la obra.
El obispo le encontró el 23 de enero de 1908 y le pidió que rezara por ciertas necesidades suyas. En su éxtasis, algún mes después, a Luisa le parecía ver al arzobispo y a otros sacerdotes. Joven de belleza divina, acercándose a ella, le suministraba un alimento. Luisa entonces le suplicaba hacer partícipe de aquel alimento también al arzobispo y a los otros presentes. Así, acercándose él, el joven le daba una buena porción, pidiéndole a su vez ser saciado con el mismo alimento, dándole las almas. Le animó interiormente y dándole ulteriores impulsos e inspiraciones. Después daba el alimento también a los otros. No sabemos si Monseñor Carrano haya conocido esta visión, pero sabemos que realizó su deseo de recoger e instruir a los numerosos jóvenes y niños que poblaban las calles de Trani. No conocemos la fecha del primer encuentro del padre Aníbal con Luisa. Probablemente fue el mismo arzobispo el que le habló de ella. Sabemos solo que la primera carta de Luisa le escribe lleva la fecha del 20 de marzo de 1911. Nace así una profunda amistad espiritual que durará hasta la muerte del padre Aníbal. Lo atestigua la intensa correspondencia compuesta por las 69 cartas enviadas por Luisa al padre Aníbal y las 21 del religioso hacia ella. Ya en la primera carta, Luisa se puede colegir todo el interés que tenía el padre Aníbal por sus escritos. En efecto, al pie de la carta, el confesor de la época, el padre Gennaro de Gennaro, le comunica: en cuanto a los escritos de Luisa, no he podido todavía avisar a Monseñor. Apenas podré hacerlo. Será deber mío deciros que la obediencia me ha sido dada. Desde el principio se puede notar cómo la cuestión de los escritos y de su posible publicación está vinculada con obediencia al arzobispo. Este es un dato de una precisa relevancia eclesial. Luisa, aunque con grandísima repugnancia hace conocer al padre Aníbal el contenido de sus escritos, él quiere entender hasta el fondo de qué se trata. Le es bastante conocido el misterio de la voluntad de Dios y de su incumplimiento. Desde hace tiempo trata de actuarlo, sobre todo en la intensa anterior y en el abandono confiado en el Señor en las circunstancias de la vida. Con todo, percibe que en la vida y en los escritos de Luisa hay algo totalmente nuevo que atrae hasta el punto que siente el deber de dar difusión a la toma de conciencia de cuanto dicen cada día los cristianos con el Padre Nuestro. Que se haga tu voluntad así en la tierra como en el cielo, partiendo ante todo de sus institutos. Es como lo impacta. Sabe también que Luisa escribe por obediencia y le recomienda no dejarse escapar nada de lo que el Señor le sugiere. Hasta le proporciona tinta, plumas, cuadernos para su diario. A menudo, después de haber visto a Luisa, se detiene en una pequeña habitación contigua donde de rodillas y con lágrimas de gozo lee lo que ella ha escrito. Luisa confía en él y desconfía de sí misma, y por eso en 1920, enviándole alguna de sus páginas sobre el tema del vivir en el divino querer, le da plena libertad de revisarlas y quitar todas aquellas cosas que son dudosas. En una palabra, hacer todo lo que crea más oportuno. En efecto, no debe olvidar que son cosas de una pobre ignorante y que si hay algo de bueno, es todo de Jesús. En este sentido, es necesario revisarlas atentamente. Primera publicación. Reloj de la Pasión 1915. El padre Di Francia está tan convencido del valor y de la utilidad de los escritos de Luisa que decide publicar en 1915 una obra con el título Reloj de la Pasión de nuestro Señor Jesucristo, con afectuosas consideraciones y reparaciones con nula obsta e imprimatur. El texto será ampliado y reeditado en el mismo año y después en 1917 y en 1925. Es tan entusiasta del texto que en 1915 envía una copia de él al arzobispo y obispo con una carta circular anexada, en la cual pide divulgarlo porque quien lo ha escrito es un alma elegida, que goza de mucha unión con Dios y se ha ofrecido como víctima por las necesidades de la Santa Iglesia. Estas páginas parecen inspiradas, además de las meditaciones que van unidas a algunas eficaces reparaciones por todos los pecados nuestros y de los otros. La órbita está publicada con la plena aprobación de la doble revisión eclesiástica de la venerable curia arzobispal de Nápoles. Después continúa diciendo a los obispos: si lo cree oportuno, introduzca este devoto ejercicio en alguno de los monasterios observantes y preséntalo a almas verdaderamente pías llamadas por Dios de su diócesis. Hace propaganda también en su periódico Dios y el Prójimo y lo aconseja a sus institutos. En una carta circular enviada por la Madre Nazarena Mayón, superiora general de las Hermanas del Divino Celo, a todas las casas del instituto se sienta el pensamiento del Padre fundador al respecto. Es un vivo deseo nuestro que en cada una de nuestras casas se introduzca la meditación del reloj de la Pasión,
que está lleno de reparaciones muy aceptas a Dios. Nuestro Señor prometió que ahorraría castigos donde se hacen esas reparaciones. Se podría adoptar por turno y después 1 hora al día juntas, cada día una progresivamente, o sea, hoy la primera, mañana la segunda con las relativas reparaciones, etc. Luis ha escrito esta obra entre 1913 y 1914, en un cuaderno distinto de los volúmenes del diario. Pedido justamente del padre Aníbal, que como anota en el prefacio lo obtuvo con un poco de insistencia. Ya desde la edad de los 13 años, como se ha visto, Luisa meditaba la pasión de Jesús y continuó haciéndolo junto con las alumnas que frecuentaban su casa. En este texto, aún partiendo de la descripción externa de los padecimientos de Cristo, realiza una verdadera inmersión en el interior de la persona de Jesús. Desea comprender todo lo que él, con la pasión, realiza de la voluntad del Padre, ver lo que agrada más a su corazón, con el fin de poderlo repetir y ofreciéndoselo mitigadamente a través de sus sufrimientos. Cuando medita las horas de la pasión, siente junto con Jesús que abraza la inmensidad de lo que él ha hecho, glorificándolo, reparándolo y suplicando a Dios por cada uno y por todos. Desea endulzarlo, amarlo, agradarlo, adorarlo, agradecerle, honrarle por todos, pero se da cuenta de que sus reparaciones son frías, pobres y finitas, mientras que el ofendido es infinito. Pero para que sean infinitas e interminables se une la misma divinidad de Jesús, aún más, al Padre y al Espíritu Santo, y bendice a Dios con unas bendiciones. Lo ama con su amor, lo endulza con sus mismas dulzuras, lo honra y lo adora como se hace entre las divinas personas. Se trata de una oración que se convierte en participación de la gracia a la vida trinitaria. Cuando el padre Aníbal le pedirá poner por escrito este modo de meditar la pasión, se encontrará delante de una realidad muy original. Inicialmente, Luis escribe un texto muy conciso que todo establece una subdivisión de las 24 meditaciones o horas, que el texto conservará también después. El arzobispo Monseñor Francisco Pablo Carrano, el 25 de julio de 1914, anexa a este primer borrador también las santas indulgencias, cosa que Luisa deseaba tanto. El padre Aníbal conocía ya la devoción de la meditación de la pasión por otros autores, con el mismo apunta en el prefacio de la primera edición. La Filotea de Riva, el Jardín Espiritual y las Obritas Espirituales del doctor de la Iglesia, San Afonso María Ligorio. En la cuarta edición cita también la obra del capuchino Padre Simón de Nápoles de 1708. Sin embargo, está convencido de que el de Luisa está escrito bajo una inspiración particular. La particular inspiración que ha tenido esta alma ofrece un nuevo y muy proficuo método sobre el modo de contemplar los padecimientos de nuestro Señor Jesucristo. El alma autora de este reloj doloroso resulta única en las reparaciones. Ellas son una identificación con las mismas reparaciones de nuestro Señor Jesucristo. Es un internarse en los sentimientos del corazón santísimo de Jesús en sus divinos padecimientos. El alma compaciente se sumerge casi diría en cada padecimiento de nuestro Señor, mide en cuanto puede ser hecho por un humano, su infinito abismo y uniéndose a las infinitas intenciones reparadoras del hombre Dios, sufriente le ofrece a él y ofrece al Padre y ofrece a la divina justicia reparaciones infinitas por todos y por todo. Es precisamente la grande, necesaria universal reparación que existen en nuestros tiempos, las aumentadas iniquidades de las presentes generaciones. Prefacio a la primera edición. Escribe más extensamente las meditaciones apenas esbozadas en el primer borrador de 1914. Como se dijo en un cuadernito aparte, parece que escriba las horas sin un orden bien preciso. Comienza en efecto desde la meditación sobre la sepultura de Jesús, en la cual describe la separación de la doliente madre del cuerpo exánime del Hijo de Jesús. En el manuscrito adelante, más faltan otras meditaciones que en cambio encontramos en la publicación. El padre Aníbal, como responsable de la edición, y al publicar el texto da también un orden diferente a las horas, y la que Luis había escrito como primera en la obra será la última. La publicación, precedida por un largo prefacio del editor, en el cual explica su finalidad, será precisamente titulada por el reloj de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, con afectuosas consideraciones y reparaciones, porque está compuesto por 24 meditaciones que recorren las últimas 24 horas de la vida terrena de Jesús. A partir de la tercera edición del reloj de 1917, a cada una de las horas siguen ulteriores reflexiones, escritas por Luisa, tituladas
prácticas. En ella es evidenciada una particular virtud de practicar en correspondencia con el ministerio de la pasión de nuestro Señor que se ha meditado. Estamos en pleno clima de ofrecimiento y reparación según los documentos oficiales de la Iglesia. Estamos en plena guerra. Los sufrimientos son muchos y también los muertos. Luisa desde su lecho ora y consuela. Y ahora lo hace también con un libro que aconseja a todos. Consuela a las madres y a las mujeres que tienen hijos y maridos en el frente. Y es un ir y venir de gente del pueblo y de otros lugares. Esta acogida solidaria será su actitud de siempre. Lo vemos en lo que dice el sobrino Cataldo, que está en el frente en la Gran Guerra, en una carta fechada el 10 de septiembre de 1917, comentando la postal que había recibido de él. Ante todo alude a su cansancio, pero lo exhorta a adorar los juicios de Dios justos y santos. En este mundo las cosas se ven al revés. De ahí nacen nuestros lamentos y no sabemos resignarnos a ciertos bocados amargos que parece que no se puedan tragar. En el cielo, sin embargo, las cosas veremos al derecho y quedaremos maravillados al ver el orden de la sabiduría divina. Comprenderemos que también las cosas amargas nos han venido en un bien. Por ello, en el momento presente conviene tener paciencia, no dejar la oración, que es el arma del verdadero cristiano. Ella, mientras nos mantiene en comunicación con el cielo, nos defiende de los peligros y nos da la fuerza necesaria para soportar nuestras cruces. La oración es la puerta para el cielo. Mandemos nuestras cartas a nuestro Padre Celestial y a nuestra querida Mamá Divina, y ellos nos responderán ayudándonos. Cataldo le pedía también que no se olvidara de él. Luisa lo tranquiliza diciéndole que lo recordará siempre y mucho más ahora que está lejos y tiene necesidad de la protección del cielo. Añade que podrá olvidarse de él solo cuando volverá a casa, como hace normalmente con los otros, pero ahora no. En fin, le dice que están haciendo de todo para obtener de él una licencia de 6 meses que el gobierno da a los delicados, a la agricultura, y añade, esperamos que hagan algo. Luisa, sin perder nunca su visión concreta de las cosas, ayuda a todos a trasladar la mirada de las personas de ella a Dios, y con palabras siempre les invita a fijarla en realidades del cielo. Es la misma actitud que pide Cristo. Buscad ante todo el reino de Dios y justicia, y todas estas cosas os darán por añadidura. Mateo capítulo 6, versículo 33. Tanto el reloj de la Pasión tiene una rápida difusión. Con las 2 primeras ediciones se han impreso 10.000 copias. En una carta del 11 de marzo de 1916, el padre Aníbal Luisa le habla de 400 copias entregadas en 22 días y propone disminuir el precio en vista de las penosas condiciones económicas del momento, porque el libro ha sido escrito para que Jesús sea más amado y reparado sin fijarse en la ganancia. Agotada la primera y la segunda edición, inmediatamente se trabaja para la tercera. Esta tarda en llegar porque el padre Aníbal está muy ocupado. Y Luisa, en una carta del 24 de marzo de 1917, a él dirigida en un desahogo, le confía estar casi cansada por los muchos pedidos que le llegan a millares, también de sacerdotes y párrocos. Todos le preguntan el motivo de este trazo, cuando aún continuando la guerra, se imprimen diarios y otros libros, logrando encontrar papel y obreros disponibles. Solo para estos libros deben haber tantos tropiezos. Para acelerar los tiempos se piensa en confiar el trabajo de revisión de los textos al padre Antonio Celono o al padre Gennaro Bracal. En realidad no se trata de simples reediciones, porque confrontando las diferentes ediciones se puede ver una continua elaboración de los textos y un progresivo enriquecimiento de los mismos. Como se dijo, la tercera edición contiene las prácticas aplicaciones que la intención de Luisa son el espejo de la vida interior de Jesús, en el cual cortejar la propia vida. Una segunda novedad importante es la añadidura de un ulterior apéndice con el título Tratado de la Divina Voluntad, constituido por 9 textos sacados del diario sobre el tema precisamente de la Divina Voluntad. Es la primera vez que son publicados los textos del diario. El padre Aníbal está siempre más fascinado por estas páginas y por este nuevo modo de hablar de la voluntad de Dios. Tiene un creciente deseo de hacer conocer a todos esa nueva doctrina. El tratado, afirma él en una pensada introducción, tiene la forma de una verdadera revelación. En él aparece nuestro Señor Jesucristo hablando y revelando misterios tan sorprendentes que pueden enamorar a toda alma con su adorable voluntad. No es uno de los acostumbrados tratados sobre el hacer la voluntad de Dios, sobre el aceptar la voluntad de Dios y cosas semejantes, como se encuentran en tantos libros, sino que es algo más elevado, más íntimamente y más profundo.
en un secreto revelado sobre el obrar en la unión con la divina voluntad y los inmensos e inestimables bienes que se obtienen con ello. La piadosa autora me decía un día: obrar en la voluntad de Dios es mucho más que aceptar su voluntad. En efecto, entre el aceptar en todos los acontecimientos la adorable voluntad de Dios, el alma en cierto modo padece la divina voluntad, como si fuese constreñida en cierto modo. Pero obrar en la voluntad de Dios quiere decir identificarse de tal modo con todas las intenciones y acciones divinas que el alma en ella se dilata, se transforma y con Dios en Dios actúa. Obra y goza como actúa, obra y quiere y goza a Dios mismo. Son verdades íntimas que se sienten, se comprenden mejor orando que razonando. A través de la pequeña monja sin convento, como lo ha querido Jesús, en un pequeño pueblo de la Italia meridional, Dios manda un mensaje que, si es acogido, cambiará el mundo. Como dice él mismo, el padre de Francia, en efecto, difunde tal mensaje con su autoridad, y así lentamente ha llegado hasta nosotros a un siglo de distancia. De publicar el diario. Luisa, gracias al padre Aníbal, intensifica el amor a los sacerdotes y la oración por las vocaciones, carisma típico del padre. Por su parte, él se abisma siempre más en la divina voluntad. En un apunte suyo, fechado el 21 de diciembre, declara: la morada de mi espíritu es la divina voluntad. En esta morada me refugiaré en todas las contrariedades y tribulaciones que me vengan, sea de Dios como de las criaturas, sea de los enemigos, sea de mí mismo, o por malicia o por fragilidad. En esta morada estaré siempre orando por todos los fines de esta divina voluntad, para que se cumpla en la tierra como en el cielo. Por lo tanto, rezaré especialmente por todos los intereses del Sagrado Corazón de Jesús, y particularmente para que se digne mandar buenos operarios a la Santa Iglesia. Entre los deseos en los cuales mayormente procuraré detenerme para corresponder a la divina voluntad, haré que ocupen en primer lugar los deseos del amor y de la santificación y salvación de las almas. En los deseos del amor no tendré límites, esperando que esto agrade a la divina voluntad. Lo mismo en los deseos de la santificación y salvación de las almas. Procuraré querer y amar la divina voluntad en el modo en que ésta lo ama y lo quiere. Finalmente, procuraré que esta divina voluntad sea conocida por todos y sea amada, y que todos se refugien en esta morada, en la cual se ha refugiado mi espíritu ahora y por todos los siglos. Amén. Una promesa está que realmente el padre Aníbal ha mantenido hasta la muerte, dejándola en herencia a sus congregaciones. No se ha impreso aún la tercera edición del reloj y ya Luisa solicita una cuarta, mandando al padre otras transcripciones de la página de su diario, pero todo será postergado a causa de la guerra. Luisa, sin embargo, no cesará de mandar transcripciones. En 1921 mandará un volumen original, tal vez el primero, el cual seguirán otros. El padre de Francia piensa en crear una pía unión universal espiritual titulada Hijos de la Divina Voluntad, instituida en un modo extremadamente simple, sin registros, ni reglamentos, ni reuniones, ni pagos, ni obligaciones de conciencia. Solo el compromiso de recitar la coronilla de la Divina Voluntad con la jaculatoria. Fiat Domine voluntas tua sicut caelo et in terra. Amén. De parte suya, ya en 1924, cuando el padre Aníbal comenzó a hablar de la publicación del diario, Luis escribió una carta abierta que debía ser puesta como premisa de la publicación misma. En ella hace un llamado a la Iglesia y a la entera humanidad para que acoja la invitación de Jesús a vivir en su divino querer. De él la criatura ha sido sacada recibiendo la vida, por lo cual es justo y necesario que se vuelva a él, que es su imperecedera herencia, y ante todo apela al sumo pontífice, que como representante de la Santa Iglesia es también representante del reino de la divina voluntad. El segundo llamado la hace a todos los sacerdotes, postrada a los pies de cada uno de ellos. Pide e implora que se preocupen de conocer la divina voluntad. Si encerrándose en ella harán suyo el primer movimiento, el primer acto del divino querer, de Jesús sentirán cuán dulce y amable es su vida. Sentirán en sí mismos y en su acción su fuerza divina, su voz que siempre habla diciendo cosas admirables que jamás habían escuchado. Sentirá una luz que eclipsará en ellos todos los males e iluminará a todos haciéndoles dóciles a su enseñanza. Si por primero comerán el pan del fiat divino, tendrán en ellos pan suficiente para dar a los pueblos, para formar con todos una sola vida y una sola voluntad. El tercer llamado lo hace a todos, el mundo entero, como hermanos y hermanas suyas, como hijos suyos, llamados a todos porque quiere dar a todos la vida de la divina voluntad.
Ella es aire que todos pueden respirar, es como sol del cual todos pueden recibir el bien de la luz, es como palpitación del corazón que en todos quiere palpitar. Luisa parece entusiasta del proyecto del padre Aníbal sobre la pía unión, y en una carta del 27 de febrero de 1927 responde que le agrada mucho y cree que agradará mucho más a Jesús. Este proyecto no se actuará nunca debido a la muerte del padre, acontecida el 1 de junio de 1927. Pero es claro que para Luisa, la verdadera empresa es otra, el conocimiento universal del vivir en el divino querer, del cual el Padre es un instrumento elegido por el Señor. En efecto, el proyecto original de aumentar el tratado sobre la divina voluntad, a anexar a la cuarta edición con nuevos textos sacados del diario, hace nacer poco a poco en el corazón del padre Aníbal el propósito de publicar por entero el mismo diario. Inicialmente quiere solo seleccionar las páginas las que más directamente tratan de la divina voluntad. Muy pronto se da cuenta, en cambio, que son tantos los que constituyen desde un cierto punto un adelante en gran parte de los volúmenes. Así, en una carta a Luisa fechada el 20 de junio de 1924, el padre Aníbal anuncia que quiere pasar la publicación del reloj a la publicación del diario. Actualmente en la meditación de la mañana, además de la pasión adorable de nuestro Señor Jesús, amado de nuestros corazones, medito leo lentamente y con reflexión 2 o 3 capítulos de vuestros escritos sobre el divino querer, y las impresiones que recibo son íntimas y profundas. Veo en ellos una ciencia sublime y divina, aunque no la penetro acabadamente debido a la escasez de mi inteligencia. Son escritos que hay que dar a conocer en el mundo, creo que harán mucho bien. Aun siendo tan sublime esta ciencia del divino querer, estos escritos de un dictado celeste le presentan clara y límpida, pero a mi parecer ningún ingenio humano podría haberlos producido. El reloj de la pasión en su cuarta edición está ya al final de su impresión, incluso el tratadito sobre la divina voluntad, pero yo estoy preparando algunos capítulos nuevos seleccionados de vuestros escritos. Pero la selección de la materia la haremos a mi llegada, si Dios quiere, junto con vuestro Padre Celestial y con vos. Para iniciar este trabajo se hace necesario copiar íntegramente los volúmenes con el fin de no manipular los originales, autógrafos de Luisa, trabajo que será en parte realizado por algunas religiosas de Mesina y en parte por el nuevo confesor de Luisa, el padre Francisco de Benedictis, 3 años más joven que Luisa y sacerdote desde 1902. A la edad de 78 años y confesor de Luisa por 24 años, Luisa estaba muy vinculada con él y su muerte le causó un grandísimo dolor. A comienzos de 1925 verá finalmente la luz de la cuarta edición del reloj con el apéndice del nuevo admirable tratado sobre el vivir y obrar en el divino querer, y será impresa en 15,000 ejemplares. De estos años es también la redacción definitiva del acto de consagración de la divina voluntad, que el padre Aníbal hace difundir en sus institutos, no sin antes haberlo hecho revisar por Luisa. Esta al responder precisamente que la fórmula está bien forjada y no tiene nada que añadir a un escrito del padre. ¿Qué podría decir ella, pobre ignorante? Sabe con todo que con certeza el verdadero vivir en el querer divino, como dice el padre Aníbal, no es una fórmula, sino el sacrificio constante de no hacer nunca la propia voluntad, aun en las mismas cosas santas. Entre tanto, el padre Aníbal ha elaborado su plan para la edición del diario, y lo comunica a Luisa. Se piensa dividir la publicación en tomos que no superen las 600 páginas. Cada uno de ellos estará dividido en 2 partes. La primera reunirá los escritos referentes a las virtudes y otras cosas, mientras que en la segunda reunirá los escritos referentes a la divina voluntad. Desde el 12º volumen manuscrito de Luisa en adelante, siendo la divina voluntad el argumento casi único, serán publicados íntegramente. La edición será en Oria, en lugar de en Mesina como se pensaba inicialmente, aun cuando puede implicar no pocos problemas para las correcciones de las pruebas de imprenta. El tiraje por bien se prevé de 25,000 copias por un valor de 1,000,000 de liras. Para completar los autos autográficos contenidos en el primer volumen del diario, el padre Aníbal le pide a Luisa que cuenta en un cuaderno aparte los primeros años de su infancia. Nacen así el 15 de julio de 1926 las memorias de la infancia, pero serán justamente estos datos autobiográficos los que constituirán para Luisa el mayor obstáculo para la publicación, pues a pesar de que el padre le hubiera asegurado el anonimato, como por lo demás había sucedido para el reloj, Luisa no se resigna y pide que esa parte sea quitada de la publicación. Tiene el tono de un verdadero testamento.
la carta del 17 de enero de 1927, el padre Aníbal, en la cual no le esconde su dolor y al mismo tiempo su confusión al saber que se quiere iniciar la edición del diario, publicando precisamente los primeros volúmenes, pero también en esto decide abandonarse al fiat supremo. En su corazón, con todo, asoma una esperanza. Quizás su amable Jesús tendrá compasión de ella, pobre desterrada, y la querrá consigo en la patria celeste. La fiebre, en efecto, no la deja desde hace más de 24 días, y no alude a pasar. Solo esto le ahorrará el dolor y la confusión de ver la edición de las cosas íntimas, sucedidas entre ella y Jesús. Con todo, al padre Aníbal confía nuevamente la gran tarea de que la voluntad divina sea conocida, y es lo que más le interesa a Jesús. El padre Aníbal lleva adelante su trabajo de redacción con gran escrúpulo, porque está interiormente convencido de que trata de textos que tienen la forma de una verdadera revelación, y en cierto modo van allá de las posibilidades de Luisa. Por ello está convencido de que es necesario intervenir en ellos para hacer las correcciones indispensables, según lo que afirma en una carta dirigida a ella el 23 de noviembre de 1926. Porque a veces vuestro modo de expresaros no es claro, además de haber muchísimos errores de ortografía y muchas páginas con tinta descolorida. A veces debo añadir alguna nota específica según las luces que el Señor tiene a bien darme, pero la revisión no se refiere solo a la forma, sino también a los contenidos. El padre Aníbal, sin embargo, está muy enfermo, y en una carta a Luisa el 24 de febrero de 1927, lamentando la falta de fuerzas físicas para continuar, describe el trabajo realizado. Yo hacía con gran amor esta revisión, capítulo por capítulo, pero desde que caí en este estado no he podido hacer nada, y con todo es un trabajo indispensable. Hay puntos que, aunque verdaderamente santos, mirados con el espíritu, con la santa simplicidad, no sería prudente publicarlos, pues iría al encuentro de la crítica de la autoridad eclesiástica, lo cual iría en perjuicio de toda la obra. Hay algunos capítulos que deben ser postergados hacia después de que vos estéis en el cielo. A vez se pone el problema de la autoridad eclesiástica. El padre Aníbal conoce bien la Curia Vaticana y las estrechas críticas con las cuales la Santa Iglesia filtra lo que se presume sea fruto de revelaciones privadas. Por ello usa mucha prudencia y sus correcciones, que se pueden ver todavía en los cuadernos autógrafos de Luisa, son notables y decididas. Esta revisión requiere una continua confrontación con los originales manuscritos de Luisa, todavía más en la fase de la corrección de las pruebas de imprenta. Por tales razones, los primeros 10 y 9 manuscritos originales, después de haber sido llevados a Mesina y copiados, han quedado allí en un armario de hierro en casa del religioso. Alimenta el ansia de Luisa, que teme su pérdida. Acerca de la cuestión de la autoridad eclesiástica, el padre Aníbal pensó encargar inicialmente un revisor eclesiástico que pudiera dar un parecer preventivo sobre los escritos. Desde 1926, en cambio, será el mismo quien se ocupará de ellos, según lo que escribe a su colaborador, el padre Francisco Buenaventura Vitale, el 6 de agosto de ese año. El arzobispo de Trani me ha nombrado como decreto examinador eclesiástico para las publicaciones de sus 3 diócesis, Trani, Barletta, Bisgeglie. Ha sido un milagro obrado por nuestro Señor para que yo ponga en nihil obsta a la publicación de los numerosos volúmenes de Luisa sobre la divina voluntad, y él añadirá el imprimatur. Así Monseñor José María Leo da su primer imprimatur a los primeros 18 volúmenes manuscritos y autorizará su publicación. La obra tiene también un título inspirado por Jesús. Efectivamente, en su éxtasis, Luisa lo ve cerca del padre Aníbal, mientras le sugiere el título para el libro que habría impreso sobre su voluntad: El reino de mi divina voluntad en medio de las criaturas. Libro de cielo, la llamada a la criatura, al orden, al puesto y a la finalidad para la que fue creada por Dios. Las pruebas de un primer fascículo de pocas páginas del primer volumen son estampadas por el agudizarse de una pleuritis que paraliza al padre Aníbal, postrándole en un profundo estado de malestar físico y espiritual, y con él en cama se interrumpe toda iniciativa editorial. De todos modos, pocos meses antes de morir, el padre Aníbal, escribiendo a Luisa el 14 de febrero de 1927, confiesa: Sabed que yo ya no me ocupo casi de nada ni de otras cosas de mis institutos, desde que me he dedicado enteramente a la gran obra de la divina voluntad, cosa que vuelve a repetir todavía el 24 de marzo de 1927. La última carta que escribe a Luisa está fechada el 5 de mayo de 1927 y trae un singular testimonio. Estando gravemente enfermo, llega a saber que un joven asesinado ha resucitado por intercesión de Luisa, y escribe: Si Jesús
quiere a Zeus dar el poder de sanarme, iré inmediatamente a encontraros en Corato. De este modo podría continuar publicando, pero los designios de Dios son otro. Las peripecias de las publicaciones, como se ha visto, han introducido al padre Aníbal en un progresivo conocimiento de la ciencia del divino querer, de la cual se ha declarado hasta el final solo un novicio, aún más, un niño, pero esto le ha sido suficiente para seguir un gran atractivo hacia dicha ciencia, y al mismo tiempo la vocación a dedicarse casi exclusivamente a su difusión. Se puede decir que el padre Aníbal ha comprendido como pocos a Luisa y su misión. Prueba de ello es también la presentación que hace de la autora en la prueba de imprenta, nunca publicada, del prefacio, escrito para la publicación del diario, fechado el 29 de octubre de 1926. Tal vez el más hermoso retrato de Luisa, y queda como el testimonio más auténtico de la relación del padre con la mística de Corato. La piadosa autora del Reloj de la Pasión por nada del mundo habría puesto por escrito las íntimas y prolongadas comunicaciones con Jesús adorable, desde su más tierna edad hasta hoy, comunicaciones que seguirán todavía quién sabe hasta cuándo, si nuestro Señor mismo no le hubiese repetidamente impuesto, sea por sí mismo, sea por el mediato de la santa obediencia de sus directores, a lo cual se rinde siempre con inmensa violencia suya y al mismo tiempo con gran fortaleza y generosidad, porque el concepto que ella tiene de la santa obediencia la llevaría hasta rehusar también de una entrada en el paraíso. Una Virgen purísima, toda de Dios, que aparece como fruto de una singular predicción del Divino Redentor, Jesús nuestro Señor, que de siglo en siglo aumenta siempre más las maravillas de su amor. Parece que en esta Virgen, que él llama la más pequeña, que ha encontrado sobre la tierra, carente de toda instrucción, haya querido formar un instrumento apto para una misión tan sublime, es decir, el triunfo de la divina voluntad. Ella recibe de nuestro Señor mismo una frecuente crucificación. Después de lo que hemos expuesto sobre su larga permanencia de años y años en el fondo de un lecho, en calidad de víctima con una participación a muchos dolores espirituales y físicos, podría parecer que la visión de tal desconocida Virgen tendría que ser causa de aflicción, como la de una persona yaciente, con todos los signos de dolores padecidos y de actuales sufrimientos y cosas semejantes. Y con todo esto es lo admirable, esta esposa de Jesús crucificado, que pasa las noches en éxtasis dolorosos, y entre sufrimientos de todo tipo, viéndola después durante el día, medio sentada en el lecho, trabajando con aguja e hilo, nada transparenta. Más mínimo nada de una que durante la noche ha sufrido tanto, nada de algo extraordinario o sobrenatural. En cambio se le ve en todo con un aspecto de persona sana, alegre y jovial. Habla, discurre, en ocasiones ríe, pero acoge pojas amigas. A veces algún corazón atribulado se le confía, le pide oraciones. Escucha benignamente, anima, pero nunca pretende ser de profetisa. Jamás una palabra que aluda a revelaciones. El gran consuelo que ella presenta es siempre uno, y siempre el mismo argumento, la divina voluntad. Aunque no posea ciencia humana alguna, está con todo dotada de abundantemente sabiduría totalmente celestial de la ciencia de los santos. Su palabra ilumina y consuela por naturaleza, no carece de ingenio. Como estudios cuando era pequeño, hizo hasta la primera clase inferior. Su escritura está plagada de errores, si bien no le falten términos apropiados en conformidad con las revelaciones que parece que los infunda nuestro Señor. Invitación a trasladarse a la casa de la divina voluntad. La muerte del padre Aníbal es para sus institutos y para la iglesia misma una gran pérdida. Para Luisa es motivo de gran aflicción, porque él podía abrirle el corazón, segura de ser entendida. Estaba convencida de que era un santo al cual se confiaba y que había comprendido todo el valor de lo que Jesús le había dicho sobre la divina voluntad, a pesar de que el religioso de Mesina no hubiese llevado nunca la dirección espiritual de Luisa, sino en lo que se refiere a la publicación de sus escritos, como él mismo declara en la carta a Luisa del 29 de octubre de 1926. Su profunda vinculación con él había suscitado en ella la pregunta del motivo de aquella muerte. ¿Por qué? Se interroga ahora Luisa. ¿Jesús bendito no ha concurrido a hacer el milagro al padre Aníbal di Francia? Está de todos modos serena porque comprende que Jesús, si bien ha permitido la curación del sacerdote, sin embargo le ha hecho el gran don de hacerle conocer su divina voluntad. Él ha dejado la tierra poseyéndolo, y ahora goza en el mar de la luz de la divina voluntad. Esto en realidad vale más que todo, se dice a sí misma Luisa. Queda el hecho de que el interés de parte del padre Aníbal por la
Divina Voluntad ha sido verdaderamente providencial, porque en cuanto fundador de una obra, con facilidad ha podido abordar a obispos, sacerdotes y otras personas, y también en su mismo instituto pudo hablar del reino de la Divina Voluntad. Luisa, entre tanto, pocos meses antes de la muerte del santo de Mesina, tiene un nuevo confesor, el padre Francisco de Benedictis. En efecto, muere prematura e impulsivamente el 30 de enero de 1926. De él, en una carta al padre Aníbal, Luisa le había escrito que la guiaba con gran amor. Ella la considera un santo. Le parecía que era indigna de tenerlo, y tal vez por eso el Señor se lo había llevado al cielo. Ahora asume su espiritual dirección, por encargo del arzobispo, el padre Benedito Calvi, nacido en 1886 y ordenado sacerdote en 1911. En ese momento es coadjutor parroquial en la parroquia de Santa María Grega y fundador en 1912 del Recreatorio San Luis, una obra educativa al servicio de la juventud. Tiene también el cargo de asistente de las asociaciones de la Acción Católica. Luisa es inicialmente muy reservada con él y no osa abrirse, también porque sus múltiples ocupaciones él le dedica poco tiempo. Con todo, también este sacerdote se apasiona prontamente por la divina voluntad y por las publicaciones de los escritos, tanto que se declara disponible cuando las condiciones de salud del padre Aníbal se vuelven precarias, a sustituirlo en su trabajo yendo personalmente a Mesina y recibiendo instrucciones para continuar el trabajo en Corato. Pero el padre Aníbal dice el 8 de marzo de 1927: las pruebas de imprenta las revisan los míos. Por los escritos no temáis, si yo llego a morir, mis sacerdotes han recibido de mí todas las luces que me han dado el Señor, y continuarán la obra. Pido perdón al querido padre Calvi, pero nosotros somos ya una orden religiosa, aprobada por la Santa Iglesia, y podemos por lo tanto dar mayor garantía que un simple individuo. Y además, ¿cómo habría hecho el padre Calvi para improvisar tipografía, brazos, medios, etcétera, etcétera, etcétera? En efecto, el padre Aníbal ya ha encargado al padre F. Buenaventura Vitale sucederle en la dirección de esta publicación, pero al día siguiente de la muerte del fundador, como se podía imaginar, la publicación del diario de Luisa no puede ser una prioridad absoluta, aunque la cosa haya estado tan a pecho del padre fundador. Otras cosas ocupan la atención del padre Vitale, que por el momento decide postergar la impresión. Por este motivo, los manuscritos de Luisa quedan por mucho tiempo confinados en el armario custodiado por la Madre General, Nazarena Mayón, y la publicación es suspendida. La vinculación de Luisa con el padre Aníbal continúa. También después de su muerte, efectivamente, ya en 1915, el padre le había invitado a transferirse a Trani, en la casa de las hijas del Divino Celo, pero si bien Luisa le agrada la idea de vivir con las religiosas, sentía que no tenía que moverse de Corato. Sigue solemnemente en pie la promesa de Jesús que le hace el día de su monástico en el lejano 21 de junio de 1899. Ante el reiterado lamento de haber sido abandonada por él, que no la visitaba desde hacía varios días, pero precisamente mientras invocaba la venida de ese modo el Señor se deja ver y le dice que no la dejará más y jamás la abandonará, y solemnemente le promete que por amor suyo no dejará Corato. Luisa lee esta promesa como un verdadero llamado de Dios a quedarse en Corato, cueste lo que cueste. El padre Benito Calvi anota en sus memorias en relación con este hecho que desde el principio el padre Aníbal manifestó su deseo de tenerla para siempre en sus orfanatos y conventos, como maestra de virtud y de la divina voluntad de sus religiosas y de sus huerfanitas. Luisa no aceptó aun cuando el padre de Francia le hubiera hecho la propuesta de elegir ella misma una de sus tantas casas, así fuera aquella de la muy cercana Trani. Luisa le respondió que Dios le había destinado a Corato. Fue entonces cuando el padre de Francia, para poder satisfacer su gran deseo, estableció fundar una casa también en Corato. Él considera preciosa la presencia de Luisa en sus obras. Ella, con su modo típico de humillarse, responde el 15 de diciembre de 1920 escribiendo acerca del proyecto del padre de confiarle la tarea de instruir y aconsejar. ¿Estás segura que todo se realizará? Si Jesús lo querrá antes bien, será él mismo el que lo realizará, porque ella no sabe hacer nada. Si Jesús le dará el pan para alimentar a sus hijos, de buena gana lo distribuirá a todos. De lo contrario, ayunará con ellos. Por lo demás, insiste, serían las religiosas las que tendrían que instruirla a ella, y no al contrario. En realidad, el proyecto de fundar una casa de las hijas del Divino Celo y un orfanato en el Corato entrevé algo más, como explica en la sucesiva carta del padre Aníbal.
Dice en efecto que entiende sus santas intenciones y que se augura poder formar un pequeño ejército de almas que vivan totalmente en el querer divino. Y asegura que en aquella casa se llevará una vida más de cielo que de tierra. Gloria más grande no se podría dar a Jesús, y no se podría hacer tanto bien a las almas. Para que esto se realice es necesario que el Padre adquiera el terreno para la casa, en su voluntad. En efecto, habría de acardar, cumpliendo este primer acto en el divino querer, el dulce Jesús habría de dar tanta gracia y ayuda que sus moradores no tendrán otra vida más que su voluntad, otro sello distintivo más que el fiat. En una palabra, serían las pequeñas hijas del divino querer. El padre Aníbal, con la ayuda de la donación del terreno de parte de las hermanas Simamodo, entra en acción y comienza la construcción de la casa de Corato. Será acabada con todo solo después de su muerte. Quien se ocupará de todos los trámites y del progreso de los trabajos será el padre Pantaleón Palma, siempre más implicado en la fase de una relación intensa con Luisa. La Casa de las Hijas del Divino Celo en Corato será inaugurada el 7 de octubre de 1928 por el arzobispo Monseñor José María Leo, con la celebración de la misa por primera vez en la capilla, así llamada por sus reducidas dimensiones. Sucesivamente pudo celebrar el padre Palma con la específica intención de consagrar aquella casa a la divina voluntad, poniendo por obra en esto la voluntad del fundador. En efecto, en el acta de la casa se narra que en la tarde el padre Palma hizo un fervorísimo discurso y recordando a nuestro venerado padre fundador, el canónigo Aníbal María di Francia, dio a conocer cómo había sido deseo del mismo tener una casa en esta ciudad de Corato, es decir, una casa de la congregación de las Hijas del Divino Celo por él fundada, en la cual se tuviese en gran cuenta la nueva doctrina que se piensa haya sido revelada por nuestro Señor a un alma elegida que el mismo Padre había conocido y por cuya santidad había sido traído. Es decir, la doctrina referente a la divina voluntad, de la cual derivan grandes bienes espirituales. El reverendo padre Palma, continuando, manifestó cómo el padre lo había encargado de identificarse por tener dicha casa en Corato, y con esto se había finalmente llevado a cabo. Dio a conocer los fines especiales para las pobres hijas del divino celo que se proponen, o sea, de hacer conocer en su propiedad, o con la palabra, o con el ejemplo, o sea como fuere, la celeste doctrina arriba mencionada. Pero para completar la obra y mantener todas las promesas es necesario que Luisa vaya a habitar en aquella casa. Por lo tanto, alrededor de las 20 de la tarde de ese mismo día, la nueva Madre General de las Hijas del Divino Celo, la Madre María Cristina Figura, va a casa de Luisa en automóvil y le repite la invitación del fundador. Luisa, bendeciendo al confesor, el padre Benedito Calvi, acepta y con su hermana Angelina deja la habitación en la calle Hospedale Beccio 14. Llega al instituto, se la acomoda en una habitación contigua a la capilla frente al altar, desde donde puede seguir la misa y ver perfectamente la custodia del Santísimo Sacramento. A Angelina se le da una habitación detrás de la sacristía. Luisa participa en todos los momentos de oración de las religiosas y sobre todo permanece en perenne compañía de Jesús sacramentado. Ella describe su traslado diciendo que fuera del acostumbrado horario. El confesor se llegó hasta ella para imponerle por obediencia, ceder y satisfacer el pedido de la reverenda Madre Superiora de trasladarse al nuevo instituto antoniano. Luisa trata de tomarse tiempo y resiste un poco, recordando lo que había pensado en un traslado, siempre que el Señor lo hubiera querido. En el mes de abril, la estación más cálida, por lo tanto se habría discutido sobre ello entonces. Ahora con todo debe ceder a las insistencias del confesor, por eso hacia las 9:30 de la noche es acompañada a la casa de la Divina Voluntad y acondicionada en la pequeña habitación preparada para ella. A la casa de Corato han llegado Sor María Celia, la superiora y otros 4 religiosos. Además, se trasladan de la casa Trani también nuevas huerfanitas. La misma tarde que ha llegado la Madre General, presenta a Luisa a todas las hermanas, la cual no pierde la ocasión de hablar a cada una de la voluntad divina y del modo de realizarla y de vivir en ella habitualmente, cumpliendo lo propio del deber que le ha asignado de la obediencia. De la crónica de la casa. Una vez que se queda sola, la primera noche no logra despegar la mirada de la puertecita del sagrario, que desde su posición se ve muy bien. La lámpara votiva con su temblor continuo le parece que está por apagarse y Luisa, temiendo que Jesús pueda quedar en la oscuridad, tiene un continuo sobresalto en el corazón. Por fin, también en aquella casa, Jesús la visita y teniéndola estrechada entre sus brazos le tranquiliza, diciéndole que no tenga miedo por la lámpara,
porque no se apaga y aun en el caso que se apagara la tiene siempre a ella, lámpara viva que con su temblor, más que con el temblor de la lámpara eucarística, le dice: te amo, te amo, te amo. Exactamente este amor el que permite a la voluntad de Luisa unirse a la voluntad de Jesús hasta formar una sola cosa con ella. 2 días después, Luisa recibe la visita del alcalde, el abogado Vicente Ripoli, y del arzobispo Monseñor José Leo, que se congratulan con que ella por ahora esté tan cerca de Jesús sacramentado, y le traen el regalo del telegrama de la bendición del Santo Padre, dirigido a él con la firma del cardenal Gasparri de la crónica de la casa. El mismo día, el padre Pantaleón Palma, después de haber convocado a toda la comunidad en la capilla, lee en forma solemne la consagración al Corazón Santísimo de Jesús y al Divino Querer, oración que en la misa dominical será siempre repetida antes de la bendición. Son muchos los episodios recordados durante la permanencia de Luisa en la casa de los religiosos. Entre todos merece la pena citar el que se refiere a su primera salida del jardín que circunda la casa, ubicada en aquel tiempo en la periferia de la ciudad y en medio de espacios abiertos y amplios, destinados al cultivo de hortalizas. Conmueve el hecho de que Luisa subraye que han pasado 40 años desde la última vez que ha salido al aire libre. Desde la edad de 23 años vive en el lecho y para llevarla al jardín, en aquel hermoso día de abril, usan una silla de ruedas. Por cierto, habrá recordado, viéndose rodeada por las huerfanitas internas del instituto, sus paseos de la infancia en la casa de campo de Torre Desesperada, y sus diálogos con la creación. Saliendo de inmediato se sintió envuelta por los rayos del sol, que le pareció quisiese dar su primer saludo y su beso de luz. Qué alegría para Luisa después de tantos años encontrarse frente al sol, de cuya imagen Jesús se había servido tantas veces para hablarle con una comparación de su adorable voluntad. Comienza así un intercambio con las criaturas de la naturaleza que la rodea, en el que Luisa involucra a las niñas y a las religiosas que la acompañan. Pide a todas corresponder al sol, mandándole un beso, besando en él a la divina voluntad que lo sostiene. Se siente envuelta no solo por su luz, sino también por su calor. El viento, por su parte, casi como queriendo competir con el sol, trata de entibiarla con su beso cálido. Siente al natural su toque, la vida, la respiración, el aire, el amor del frío divino en el sol, en el viento y en el cielo azul. Le parece tocar con mano que las cosas creadas son como velos, que esconden el querer divino que las ha creado. Ahora, dirigiéndose a Jesús, le formula una curiosa pregunta. Tantas veces el Divino Maestro le ha explicado que quien vive en su divina voluntad es realmente hermano y hermana de todas las cosas creadas. Quiere verificar si su hermana luz la reconoce, si mirando fijamente al sol no queda encandilada. Así, dirigiendo su mirada al centro de la esfera del sol, le parece que la luz la acaricia su pupila sin encandilarla. Puede mirar su centro y entrever un mar de luz terso y hermoso. Es de veras cierto, exulta Luisa, que el sol simboliza el infinito e interminable mar de luz del fiat divino. Jesús, en su diálogo interior, le explica que cada cosa creada está en condiciones de reconocer a quien vive en el querer divino, porque sintiendo en esa criatura la potencia del fiat divino, reconoce la supremacía que Dios le da sobre toda la creación. Ya al principio era así, cuando Dios al crear a Adán y Eva les dio el Edén como habitación, y en armonía con toda la creación eran felices y santos. A Luisa el jardín del instituto le recuerda, así sea pálidamente el Edén y como en el hombre, Dios haya puesto su presencia, conduciéndole a vivir en su santo querer. Luisa permanecerá en aquella casa hasta el 15 de octubre de 1938, cuando la tempestad del Santo Oficio se desencadenará sobre ella y sobre sus escritos. Al abrirse la casa, el padre Benedito Calvi es nombrado capellán y confesor de las huerfanitas que son por él asistidas. Al mismo tiempo es vicepárroco de la parroquia de Santo Domingo y dirige a los Luisitos del Lecratorio. La dirección de Luisa la marca siempre más profundamente y lo vincula en el compartir una vida que muy pronto se manifestará para nada simple.